No, ya vio, abre los wiki. Hola. Mauro, mira mi hermana. No, ella es indio. Bueno, ahora sí, vamos a darle comienzo a nuestra reunión. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar en esta comunión. Es primero contigo y con tu Hijo, en quienes por medio del Espíritu nos podemos reunir. Esta es una reunión en los lugares celestiales, en Cristo. Te pedimos que nos ayudes hoy, como siempre lo haces, para que podamos no solamente comunicar tu palabra, sino recibirla. Que tu palabra sea guardada en el lugar correcto. Tú tienes la habilidad, Señor, de llevarla y ponerla en aquel lugar para luego darles el crecimiento. Como dice en tu palabra, uno es el que siembra y otro es el que riega, pero tú eres el que das el crecimiento. Señor, que esta palabra tuya y las demás que nos das trabajen para nuestra maduración, para que Cristo habite cada vez más en nuestro corazón, a fin de que, cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces de conocer con todos los santos el inmenso amor de Cristo, que escapa a todo conocimiento. Y así seamos llenos de tu plenitud. Seas tú ayudándonos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con la epístola a los Efesios, que ha sido como en los últimos tiempos la carga que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. Creo que esta, junto a las otras epístolas, pero en especial esta, nos ayuda a comprender un poco mejor, o mucho mejor, más bien, el propósito eterno de Dios, que se propuso desde antes de la fundación del mundo. Habíamos leído eso, ¿verdad? Vamos a leerlo porque así comienza esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Vamos a subrayar eso para que no pasemos de largo, sino que nos detengamos. Efesios capítulo 1. Vamos en el verso 4. Y hay un para. El para es el que nos muestra el por qué. El por qué hizo esto. Y lo hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, qué importante lo que Dios concibió. Y lo que concibió, lo concibió de una manera perfecta.
para que no se pudiera escapar su propósito, sino que se cumpliera perfectamente. Fue en Cristo, en quien nos eligió. ¿Verdad? Y luego dice lo siguiente: para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y este también es otro para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. O sea, fue con Jesucristo quien fuimos aceptos. No en nadie más, no en un hombre cualquiera, sino en su Hijo, que a la vez es hijo del hombre, porque se hizo hombre. Era necesario, ya hemos hablado de eso, hemos comentado que tenía que hacerse hombre para representar al hombre. Y habiéndolo representado, dar la vida como pago por el pecado. El hombre le debía a Dios, había contraído una deuda por causa del pecado. Eso es lo que nos muestra Génesis capítulo 3. Pero el capítulo 2 nos muestra lo que Dios le había dicho al hombre. El día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. El día. Entonces hubo una muerte ese día. Y la muerte que se dio fue la muerte espiritual. Algo que estaba relacionado con la relación que Dios tenía con el hombre. Una relación filial de padre a hijo, por el amor de un padre hacia su hijo. Dios tenía esta relación. Adán, su hijo. Pero le había advertido y le había dicho que de ese árbol no debía comer. Su hijo come. Y la sentencia se cumple. Ese día se rompe la relación. Hay una muerte espiritual. Aunque no hay una muerte física, porque el hombre fue protegido físicamente para no ser eliminado. Totalmente. La raza humana no fue eliminada, sino que fue preservada por medio del sacrificio de un animal sustituto. Ya la Biblia nos muestra, podemos entender por el contexto de las Escrituras, que ese animal del cual Dios tomó las pieles murió como sustituto. Murió para que el hombre no muriera. Y de las pieles lo cubrió. Entonces, ese acto nos muestra lo que en realidad sucedió. Por el contexto, lo que ya conocemos. Esto los judíos no lo entienden. Los judíos que no creen en Jesucristo no lo entienden. Leen las Escrituras una y otra vez y no comprenden qué fue lo que pasó allí. Y pueden hablar y especular. Pero nosotros ya sabemos que ese animal que murió era una sombra, un tipo de aquel que habría de morir un día por el hombre para cumplir la sentencia. Porque había una sentencia que no se cumplió en su totalidad. Muerte tripartita. La muerte que se dio fue una muerte en el lado del espíritu. El hombre murió espiritualmente hablando.
La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es algo que el hombre no entiende, porque el hombre se ve vivo. ¿Cómo así que estoy muerto si estoy vivo? Porque no comprende el aspecto espiritual. No entiende que a la muerte, o la muerte a la cual se refiere la Biblia, es la muerte espiritual, que viene como consecuencia de estar separado de Dios, porque Dios es la vida. De Dios procede la vida total, no solamente la espiritual, también el Señor Jesús prometió darnos vida y vida en abundancia. Y de esa vida ya no es espiritual, sino que es la vida que necesitamos para vivir, para que nuestra alma que necesita de algo, pueda obtenerlo y sea suplido. El alma que no ha sido suplida por Dios está buscando. Busca aquí, busca allá, busca en muchas partes. Lo que está intentando es llenar su alma, porque aunque no sabe, hay un vacío ocasionado por el pecado. Ese vacío únicamente lo puede llenar Dios. Recordemos que el hombre fue creado por Dios, a imagen y a semejanza suya. O sea que Dios sabe lo que creó y para qué lo creó y para quién lo creó. Dios creó al hombre para que tenga compañía y comunión con Dios, de quien proviene la vida plena, la vida abundante. Eso lo perdió el hombre por causa del pecado. A partir de allí el hombre quedó como un vagabundo, viviendo una vida sin sentido y sin propósito, porque al desconectarse de la sabiduría que viene incluida en la vida que Dios provee, el hombre queda en las tinieblas. En las tinieblas quiere decir sin quién soy yo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué debo hacer en relación. Eso se perdió completo. Entonces el hombre vagaba buscando en lo natural, buscando respuestas. Y eso es lo que vemos en Génesis a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 6. Ya en el capítulo 6 vemos la acumulación de los pecados que llevan a que Dios declare lo siguiente: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 días. Entonces, determina fijar la edad del hombre, limitarla por causa de la incapacidad que tiene el hombre de vivir delante de Dios una vida plena. Pero para que Dios declarara esto, tuvieron que pasar algunos años. ¿Sí? Dios le permitió al hombre, en esa experiencia, darse cuenta de la incapacidad que había en él. Y en esa incapacidad que había en él, los pecados que se comenzaron a cometer, que llevaron a que Dios juzgara todo lo creado y declarara que iba a raer todo lo que había creado, porque se había arrepentido de haberlo creado. Un juicio contra la raza humana. ¿Sí? Fíjese, no se dio en el día que Adán pecó, pero ya eran muchos los hombres nacidos de ese hombre pecador
que se encontraban en un estado muy corrupto. Y eso es importante que lo veamos porque así es el hombre sin Dios. Así es el hombre sin Dios. Cuando el hombre se desconecta de la fuente de la vida y de la fuente de la sabiduría que le guía a hacer lo santo, a hacer lo justo, se corrompe. Bueno, Dios permitió que pasaran todos estos años para luego dejar consignado en las Escrituras y pudiéramos nosotros al leerlas darnos cuenta que el hombre sin Dios no tiene esperanza. No tiene ninguna esperanza. Entonces el diluvio cayó y toda la raza humana pereció en el diluvio menos una familia. Menos una familia que Dios se preservó, porque esa familia era entre todas las familias una familia justa. Dice en sus generaciones. Esa palabra habla de genética, de ADN. De ADN. Lo que estaba sucediendo en ese tiempo, no voy a entrar en detalles, porque de eso no se trata el tema. Lo que estaba sucediendo es que los hijos de Dios estaban tomando las hijas de los hombres y se estaban dando relaciones contra natura, engendrando hijos. Hijos, que la Biblia llama en algunas versiones varones de renombre, es lo que se traduce de la palabra giborín, que en otras versiones es nefilines. Los hijos de los caídos eran estos. Y eran unos híbridos, unos engendros, que el libro de Enoc los muestra como, Javier, los muestra como gigantes. Ellos estaban devorando todo. Tenían un apetito insaciable. Algo terrible estaba sucediendo en la tierra. La raza humana estaba en peligro de desaparecer. Solo una familia estaba justa, el resto no. O sea, el juicio de Dios cayó sobre todo lo que estaba corrupto. Pero como Dios había hecho una promesa, Génesis 3:15, Dios había dicho que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. Y entre la simiente de la serpiente, simiente es hijo, descendencia, y la simiente de la mujer que habla de hijo, descendencia. Entonces ahí vemos en Génesis 3:15 el conflicto que iba a ocasionar el pecado, la caída. Un conflicto entre dos. La raza humana, ¿sí?, aumentaría y habría dos clases de personas, por así llamar. Los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Dos clases. Luego la Biblia nos comienza a mostrar cuál es la característica que distingue a los hijos de la serpiente y la que distingue a los hijos de la mujer. Todo esto, cuando lo vemos a la luz del contexto, ¿no? Porque si nosotros leemos el Génesis sin tener el contexto, no lo vamos a entender. No vamos a entender qué fue lo que pasó cuando Caín quiso, por celos, quiso no, o sea, mató a su hermano por celos. ¿Qué hay allí? Eso está relacionado con Génesis 3:15, por supuesto. Hay dos, que son hermanos, hijos de la misma mujer y el mismo padre. Son dos hermanos. Uno es Caín, otro es Abel.
Estos hijos, con absoluta seguridad, oyeron de sus padres lo que ocurrió en el jardín, cuando pecaron contra Dios. Oyeron de Dios decir que había una enemistad. Oyeron decir que la serpiente tendría una descendencia, la mujer tendría una descendencia que derrotaría la cabeza de la serpiente. Dios estaba hablando de un redentor, nacido de mujer. Alguien que un día, no se sabe, yo no sabía, un día derrotaría a la serpiente que había hecho caer al primer hombre. Dios desde el principio, desde el mismo día en que el hombre cayó, declaró esto y dio una proyección profética de lo que habría de ocurrir en el futuro. Dios estaba diciendo, un día alguien te va a derrotar y será una descendencia de la mujer. Eso debió haberle hecho tragar la lengua a la serpiente, que estaba esperando que el hombre fuera matado. Porque eso es lo que había oído. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la serpiente estaba reída. Los llevé al pecado, comieron del árbol. Ahora la consecuencia será que Dios los mate. Porque Dios es justo, Dios es fiel y cumple su palabra. Pero se encontraron con esa declaración y la serpiente seguramente se preguntó, a ver, un momentico, ¿qué es lo que estoy oyendo? O sea, esa mujer no va a morir, porque va a tener una descendencia. Entonces, ¿cómo es esto? Dios, tú eres injusto. Dijiste que debía morir. Lo que no sabía es que Dios tenía un as bajo la manga. Dios tenía algo que Satanás no sabía. La muerte de un sustituto. ¿Sí me están comprendiendo? O sea, ese animal que murió para que el hombre no muriera, pero quedó pendiente la muerte del hombre, quedó pendiente. Eso le permitió a Dios en su justicia dejar al hombre que pudiera procrear, para que se cumpliera la palabra, para que las mujeres tuvieran un hijo y ese hijo fuera el Redentor. Ahora entendemos por qué en Génesis 6 los hijos de Dios estaban teniendo relación con las hijas de los hombres. ¿Para qué? Para impedir que las mujeres dieran a luz hijos que pusieran la cabeza de la serpiente bajo sus pies, porque esos hijos eran hijos híbridos, no eran hijos que Dios iba a aprobar, porque tenía que ser un hijo de mujer perfecto, puro. Y esos hijos que las mujeres estaban dando no eran puros. Por eso, cuando la Biblia dice que Noé fue hallado justo en sus generaciones, entendemos que la línea de Set, que es el hijo que nace después, esa línea que tiene una descendencia, es una línea justa que entiende la palabra y guarda a sus mujeres, para que sus mujeres, no se sabe cuál de ellas, pudiera dar a luz un redentor. Ahora el hombre no sabe, pero el hombre sí está esperando que se cumpla la palabra, que un hijo de mujer diera a luz un hombre que pusiera la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Javier, atienda bien, lo veo distraído. Si nos distraemos, perdemos el mensaje. Entonces, se estaba dando una guerra, una lucha
Una lucha que Dios declaró al principio. Va a haber una guerra entre dos. Los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Entonces los descendientes de la serpiente proceden ¿de quién? De Caín. Caín es un hijo del diablo. No porque el diablo lo haya concebido, sino porque en su mente y en su corazón él no quiso creerle a Dios. Él traía como ofrenda a Dios lo que él cultivaba. Con su esfuerzo, con su sudor, él pensaba que Dios le iba a aceptar la ofrenda de su propio esfuerzo. Él estaba pensando como un hombre injusto, porque así son los hombres injustos que creen que Dios los puede favorecer por la obra de sus manos. Cuando ya podemos entender que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese primer día hubo un derramamiento de sangre, hubo un animal que tuvo que ser sacrificado, la sangre tuvo que ser derramada, las pieles fueron tomadas y cubrieron al hombre. O sea, el hombre no murió por causa de ese animal, tipo de Cristo. Tenemos que ver a Cristo en eso. Sí, tenemos que verlo. O sea, Cristo es nuestra cobertura. Cristo es el que nos protege. Cuando estamos vestidos de Cristo, no hay nada ni nadie que nos pueda destruir. Nada ni nadie. Por eso es que cuando estamos en Cristo, vea la cobertura como la piel de un cuerpo. Cuando estamos en Cristo, ¿quién nos puede destruir? Cuando estamos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿quién nos puede destruir? Piénselo. Nadie nos puede destruir. Porque Dios nos ve dentro de Cristo. Así como vio al primer hombre, lo vio cubierto de esas pieles y lo dejó salir vivo, no lo mató. Asimismo, entonces, el que entra a Cristo y es cubierto por Cristo, esa es la cobertura verdadera. La cobertura no la puede dar un hombre. Qué blasfemia decir que un hombre puede dar una cobertura. Decir que un apóstol puede dar una cobertura. ¿Qué cobertura puede dar? ¿De qué tipo? Pues no saben qué es cobertura. Cobertura es una cubierta que me cubre y me protege del juicio justo de Dios, que es su ira, que cae sobre el pecador. Entonces la ira de Dios que debía caer sobre el pecador no cayó, porque la cobertura lo cubrió. Entonces esto si lo llevamos a la realidad espiritual, entendemos lo que Pablo está diciendo aquí, en el capítulo 1, que fuimos bendecidos en los lugares celestiales con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo, porque fuimos escogidos en Cristo. La palabra en Cristo es muy importante. No dice con Cristo, sino que dice en Cristo. O sea, dentro de Cristo. Con la cobertura que es Cristo. Cuando Dios mira a un cristiano, Dios lo mira santo y sin mancha. Porque ¿a quién está mirando? Está mirando a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Santo y sin mancha. Así es. Entonces, para poder vernos santos y sin mancha, nos tiene que poner en aquel que sí es santo y sin mancha. Y damos gloria a Dios por esto. Porque es la Escritura. No es el cuento de
ningún predicador. Es el Espíritu Santo que nos enseña en la Escritura esta maravilla, esta gracia. Por eso dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando lo entendemos, nos entra una luz y nos cambia. Ya no seremos los mismos, porque la luz del Evangelio ha penetrado en nuestra tiniebla, o sea, en nuestra ignorancia, y ahora sabemos lo que somos, cómo fuimos creados, para quién fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque después de aceptar a Jesucristo, el día que se nos fue predicado el Evangelio, si nos fue predicado el Evangelio, que nos mostró, el Espíritu Santo nos mostró que era necesario recibir a Cristo. Debíamos entender que éramos pecadores y que como pecadores estamos destituidos y el único destino de un pecador es la muerte eterna. Pero el Evangelio nos da a entender que Cristo, que es la vida eterna, nos ha salvado en la cruz del madero. Hermanos, esto es importante tenerlo claro, porque vamos a pasar de ser hombres religiosos, siguiendo a hombres religiosos, a pasar a ser hombres de la revelación, hombres del Espíritu, que cuando comunicamos el Evangelio lo vamos a comunicar con poder. No vamos a hablar de una religión, no vamos a hablar de un sitio donde debemos ir, no vamos a hablar de un sitio donde hay un pastor o hay un predicador, no, eso no. Vamos a hablar de Cristo. Cristo es el que salva al hombre, no es la religión. Ahora, una vez Cristo me salva, me pone en su cuerpo, porque Él no solamente es la cabeza, sino que Él tiene un cuerpo. Así como nosotros tenemos cabeza y cuerpo, y el cuerpo es para funcionar, para caminar. Tenemos manos que nos ayudan, nos servimos de ellas, pero los pies también nos ayudan. Y el resto de los órganos también trabajan. Entonces hay una unidad perfecta en el cuerpo, que nos habla de la unidad en la que debemos estar cuando somos introducidos en Cristo. Cuando entramos a la iglesia y entendemos la iglesia no como una denominación, no existe en la mente de Dios la denominación. Existe el cuerpo de Cristo. Porque Cristo no está dividido. Si Cristo se pudiera dividir, entonces habrían divisiones, denominaciones, distintas iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en Cali? Una sola iglesia. Una sola. Solamente. Denominaciones las que quiera usted contar. Yo creo que cada vez aparece una más. Pero no hay sino una iglesia en Cali. Es que la pandemia acabó varias. Sí. Y yo creo que los juicios de Dios vienen también de esa forma. ¿Para qué? Para acabar lo que no es de Él. Que no es de Él. La palabra de Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, si nosotros guardamos la palabra de Dios, y esa palabra es de la perseverancia, porque no es que la guardamos hoy, mañana no la guardamos, sino que la guardamos todos los días. Todos los días, según la palabra que nos ha sido dada, hacemos lo que Dios nos manda a hacer como miembros del cuerpo de Cristo. Estoy leyendo la carta a los Efesios y estoy trasladando al principio para que podamos entender por qué Pablo dice lo que dice. Está hablando antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos que remitir a los orígenes, allá donde Dios puso al hombre, imagen y a semejanza suya,
donde le dio mandamientos. Le dijo, de ese árbol no podrás comer. Pues comió y algo sucedió. El hombre es tripartito. Voy a hacer aquí un paréntesis corto. El hombre es tripartito. Quiere decir, hay 3 partes en el hombre que debemos distinguir. Son diferentes ellas. Una de ellas es el cuerpo, este cuerpito que procede de la tierra. Por eso es cuando el hombre muere y lo entierran, eso se convierte en polvo. Hasta los huesos se vuelven polvo, porque proceden de la tierra. Un porcentaje muy grande del cuerpo humano es agua, muy grande. Bueno, el cuerpo es una parte. La otra parte es el alma. El alma es lo que en realidad nos permite conocer lo que somos. Es el alma, no el cuerpo. El cuerpo demanda cosas, pero el alma que las registra es la que como que nos identifica o nos ayuda a identificar, ves que yo soy alguien. Yo tengo algo que me gusta. Tengo pensamientos, tengo ideas, tengo deseos, tengo amores, aborrezco. Emociones. O sea, eso está dentro del alma. Dentro del alma. El alma es muy preciada para Dios. Muy preciada. Porque el alma es lo que somos en realidad. Es el centro de la personalidad. Donde está la voluntad, donde tomamos decisiones. Y decimos, eso es lo que yo quiero. No, eso no lo quiero. Entonces, ¿quién puede obligar a un hombre para que quiera, si no quiere? ¿Cómo puedo yo llevar a mis hijos al Señor si ellos no quieren? Los podré traer a la fuerza y los voy a sentar aquí y van a estar sentados y cruzados de brazos diciendo, pues estoy sentado aquí, pero no estoy aquí, porque no quieren. Entonces no podemos forzar a nadie para que venga al Señor si no quiere. Y Dios no quiere que sea así, a la fuerza. Dios quiere que de voluntad, de buena voluntad, decidamos seguir al Señor. Si esa decisión no ha sido de buena voluntad, entonces no estamos siguiendo al Señor, estamos siguiendo un ídolo, una imagen, algo que hemos formado en nuestra cabeza. Y eso se llama religión. Hay muchas religiones. Y vemos que los hombres siguen las religiones y se hacen matar por las religiones o matan por las religiones. Por su religión, ¿no? Por su creencia. Ah, sí. Tantas guerras que ha habido religiosas, cristianos contra musulmanes, cristianos contra cristianos. La Primera Guerra Mundial, ¿entre quién se dio? Hermanos cristianos. Unos eran católicos, otros eran protestantes. Hermanos cristianos matándose. La Segunda Guerra, igual. Entre cristianos. Horrible, ¿no? Pero así es el hombre sin Cristo. Cristianos nominales, pero sin Cristo. Porque cuando de verdad estás en Cristo, cuando te encuentras en el cuerpo de Cristo, cuando eres lleno de la sabiduría de Dios que procede de la cabeza, eres otra persona. Si no estamos en Cristo, es como si este dedito mío se separara, clean, lo cortara y lo pusiera allí. Hoy no vas a dormir conmigo, te vas a quedar a dormir allá afuera porque fuiste malo hoy. Si me lo quiero conectar mañana, ese dedo ya está muerto. Ya no se puede conectar. Al perder la sangre que le da vida, se murió. ¿Entiende, hermano? Al perder la sangre que da vida, se muere. Si nosotros nos separamos de Cristo, nos morimos, espiritualmente hablando.
aunque estemos vivos, espiritualmente hablando, estamos muertos. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Son parábolas. Entonces él se compara como la vid y a nosotros como los pámpanos, que unidos a la vid podemos dar fruto. Pero si se separa el pámpano se seca, y una vez seco, ¿qué se hace uno? ¿Qué hace uno con la madera seca? Va para la hoguera, para que no se convierta en un estorbo, en basura. No, hay que quemarlo para que desaparezca. Entonces, ese fuego habla también del fuego, el lago de fuego al que podemos ser expuestos si morimos separados de Cristo. ¿Cuántos se encuentran separados y no lo saben? Millones y no lo saben. Mire que desde el principio el Señor le dijo, Apocalipsis es una carta que se escribió hace 2000 años. La escribió el apóstol Juan, ya muy anciano, prisionero en la isla de Patmos. Un día el Señor lo llamó y le reveló muchas cosas que le dijo, escríbelas. Y luego envíalas a 7 iglesias. Envíales esa carta a las iglesias. Y esas cartas tenían mensajes específicos, particulares. Eran 7 iglesias que se encontraban en Asia en el tiempo del apóstol Juan. Existían, son históricas, reales. Y cada una de ellas tenía una particularidad, eran muy diferentes. Y en esas 7 iglesias podemos ver la senda de la iglesia desde el principio hasta el final. Vamos a ver un caminar, una historia profética, una proyección profética que nos permite ver el estado de la iglesia en distintos periodos de la historia. Pero también el estado de la iglesia en los periodos actuales. Porque Apocalipsis es una carta que tiene una particularidad que solamente lo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios nos traslada al pasado, nos pone en el presente y nos traslada al futuro. La palabra de Dios es así. Nos muestra lo que hicimos, bueno o malo. Nos muestra lo que estamos haciendo, bueno o malo. Y nos muestra las consecuencias si no nos arrepentimos. Pero también nos muestra los galardones que recibiremos si nos arrepentimos. Vamos a encontrar entonces en Apocalipsis esas particularidades en estas 7 iglesias. La primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, representa el periodo temprano de la iglesia. Temprano. El periodo de la niñez espiritual. Post-apostólico. Porque ¿qué hicieron los apóstoles? El trabajo de los apóstoles fue poner el fundamento, una base, para que sobre esa base la iglesia edificara. Entonces la iglesia de Éfeso representa a la iglesia temprana, sobre el fundamento, pero arrancando la obra. La iglesia de Laodicea nos muestra el estado de la iglesia en la venida del Señor Jesús. Y hablo de la iglesia en general, ¿sí? Porque hay una iglesia universal que se encuentra en un determinado estado. A diferencia de la iglesia universal, está la iglesia local, que puede estar en otro estado. En otro estado, o peor, o por ser local y no conectada a la universalidad, puede encontrarse en un buen estado. O sea, la Biblia nos muestra lo siguiente: hay una iglesia universal, pero hay una iglesia local que no depende de la universal,
aunque puede ser influenciada positiva o negativamente. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿qué es lo que nos muestra? Un error. Porque católica significa universal. Apostólica, que procede de los apóstoles, y romana, que es una iglesia local. Entonces no se puede ser así. Por eso es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, todas las iglesias católicas hacen exactamente lo mismo, estén donde estén. Leen el mismo evangelio el día domingo. ¿Dependen de quién? Dependen de Roma, dependen del Papa. El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica. Y por eso es que todos los católicos, al estar conectados de esa manera, piensan igual, hacen lo mismo, están bajo la cobertura de un hombre y están influenciados por ese espíritu. Tiatira. ¿Cuál es el espíritu que gobierna Tiatira? El espíritu de Jezabel. El Señor le habla a Tiatira y le dice al ángel de Tiatira, le dice: tengo algo contra ti que toleras, que esa mujer que se dice profetiza, enseñe a mis siervos la fornicación, la idolatría, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿De quién estará hablando? Está hablando de la iglesia misma. Porque Jezabel es una mujer, la iglesia es femenina. Entonces está hablando del estado de la iglesia, que está bajo la influencia de ese espíritu, y allí, siendo afectado por ese espíritu, la fornicación, la idolatría, son el pan de todos los días. Lo vemos en la historia, tal y como estaba sucediendo en Tiatira, y lo vemos en la historia futura de lo que habría de acontecer muchos años después de que fue a muerte. Porque la Iglesia Católica, según la historia, comienza con Constantino en el año 300, a principios del año 300, siglo IV. Allí comienza una iglesia institucionalizada, casada con el César romano. Antes la iglesia era perseguida por los césares, ahora este César no quiere perseguir, está invitando a la iglesia a salir, le dice: no te voy a perseguir más, es más, quiero que seas mi aliada, quiero que trabajes juntamente conmigo y hagamos un matrimonio. Yo voy a tratar el aspecto político y tú vas a tratar el aspecto espiritual. Entonces, ese contubernio, esa alianza con el mundo, fue lo que trajo una degradación en la fe cristiana. Un periodo que duró 1000 años, conocido como el oscurantismo, que va desde el año 320 y pico hasta el año 1500. Cuente los años. Perdón. La iglesia de Tiatira arranca en el año 475. La iglesia de Pérgamo es la que arranca desde el año 312 hasta el año 475. Eso es Pérgamo. Pérgamo es la iglesia imperial. Pérgamo, según la historia, antes de llegar a ser católica, apostólica y romana, primero fue influenciada por el matrimonio con Roma. Entonces la iglesia, que debió haberse mantenido pura, sin mancha y sin arruga, ella se casó, ella fue seducida, de la misma manera que la serpiente sedujo a Eva, también Satanás
sedujo a la mujer, la iglesia, y la hizo caer. Entonces se consuma el pecado de la iglesia que comienza en Éfeso y se consuma de una manera perfectamente injusta en el tiempo de Pérgamo. Pues miren, hermanos, para que no nos enredemos con la historia, voy a hacer un recuento rápido y luego voy a ir a particularidades, porque estamos hablando de la iglesia. Al hablar de la iglesia tenemos que tener clarísimo lo que es la historia de la iglesia, y eso lo encontramos en Apocalipsis. De modo que Apocalipsis quita el velo y nos permite ver, para que no andemos en las tinieblas espirituales en cuanto al conocimiento que debemos tener sobre lo que es la iglesia. Entonces, Éfeso, la iglesia temprana, el nombre de Éfeso significa deseable. Entonces, en ese tiempo la iglesia era deseable, como lo es una mujer en su edad temprana. Deseable para el matrimonio, para tener casamiento. Y era deseable, pero su marido debía ser Cristo. Deseable para Cristo. Lo que ocurre es que terminó, como terminaron las hijas de los hombres en el tiempo de ¿quién? Del diluvio, teniendo relaciones con los hijos de Dios. Y de allí viene, en ese contubernio, en esa relación injusta contra natura, vienen el resto de los pecados que traerían una degradación terrible hacia la iglesia. Entonces voy a ir como llevándolos en este caminar, de pronto hablando de generalidades, luego de particularidades, y luego voy a presentar un cuadro completo para que tengamos la claridad. Éfeso. ¿Qué pasó en Éfeso? En Éfeso el Señor le habla al ángel de la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. Y menciona las obras. Cuando uno lee las obras, uno dice, uy, esa iglesia sí que trabaja. ¿Quién como esa iglesia? Mire todo lo que hace. Todo lo que hace. Pero lo curioso es que el Señor, luego de mencionar lo que hace, le dice, tengo algo contra ti, pero tengo algo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Ya que, pues no. Primer amor. Entonces, ¿qué amor era el que estaban ellos siguiendo? El segundo amor. ¿Cuál es el segundo amor? El Señor habla en respuesta a los mandamientos que hay que cumplir. Él pone toda la ley y los profetas sobre dos columnas. La primera columna, la más importante, el amor a Dios sobre todas las cosas. La segunda, el amor al hombre, el amor al prójimo. Amar al prójimo como me amo yo. Ese es el segundo amor. ¿Sí me están entendiendo? Y debemos cumplirlo. Pero no podemos cumplirlo si no cumplimos el primero. No se puede. El primer amor es definitivo, porque el primer amor, que es el amor a Dios, es el que nos va a permitir en su amor amar al prójimo. El problema es que al desconocer esto, intentamos amar al prójimo con el amor natural. Y nos convertimos en unos siervos del hombre en la carne. En la carne también puede servir, porque tenemos amor, ¿o no? Tenemos amor natural, nacemos con una capacidad para amar. Esa capacidad para amar es la que los cristianos ponen al servicio del prójimo. Pero está equivocado, porque ese amor es limitado. Ese amor no va hasta el extremo de amar al enemigo. El hombre natural no ama al enemigo.
¿O sí, Lina? No lo ama. No aborrece al enemigo. Si el enemigo te da una cachetada, vos le das 2 cachetadas. Si el enemigo te quita el abrigo, vos vas y le quitas el abrigo a él también. Entonces se genera la guerra. ¿Por qué se generan las guerras? Por eso. Porque el vecino viene y me quita algo. Entonces yo no me voy a dejar. Hoy le respondo con otra cosa. Y luego responde con otra cosa. Y se armó un zafarrancho y al final los 2 murieron. ¿Qué quedó de ese amor? Que se convirtió en odio, en aborrecimiento. En cambio, el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es el que me permite amar hasta lo sumo. Voy a dar la vida hasta por los enemigos. ¿Jesús acaso en la cruz no estaba dando la vida por los que le estaban matando? ¿Sus enemigos? ¿No eran sus enemigos? Un amigo no mata al otro, pero dio la vida. Entonces, cuando Jesús dice que debemos amar al prójimo, como Él nos amó, y que cuando eso se da, se cumple toda la ley, lo que está diciendo es que no puedes amar al prójimo si mi amor no está en ti. No pretendas amar al prójimo ni cumplir ese mandamiento si mi amor no está en ti. Cuando el apóstol Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿qué está diciendo? Que necesitamos que el amor de Cristo llene mi corazón. Porque si el amor de Cristo no llena mi corazón, yo no voy a querer conocer al resto de los hermanos de Cristo. Por eso es que la iglesia, el estado de la iglesia no es perfecto. Por eso se dan las divisiones. Las divisiones se dan porque se aborrecen. Yo no quiero estar con usted, entonces me separo de usted y armo una tolda aparte. Váyase usted con su carpa para allá y yo armo mi carpa para acá y desde aquí yo adoro a Dios. Y yo espero adorar a Dios desde aquí. ¿Dios qué dice? Si no te juntas a tu hermano, no me vengas con oraciones, no me vengas con peticiones, no me vengas con ningún tipo de ofrenda. No la recibo. La religión nos engaña y nos hace creer que todas las cosas Dios las recibe. Dios no las recibe. ¿Quieres traerle una ofrenda? Ponte a cuentas con tu hermano. Ve y habla con tu hermano y haz la paz con tu hermano y ahora sí trae la ofrenda. Mientras tanto, no traigas ofrendas. Gracias, mi hermano. Queremos vivir la vida cristiana ignorando a Cristo, ignorando el Evangelio, ignorando el Sermón del Monte. Ni siquiera lo hemos leído. Y queremos vivir una vida cristiana y jamás hemos pasado por Mateo 5, 6, 7, donde son los mandamientos de Cristo para la iglesia. Ahí está, Sermón del Monte. El Sermón del Monte es equivalente a las tablas que Moisés trajo del monte Sinaí. Cuando él subió, vino con tablas, vino con mandamientos de piedra. Porque esos mandamientos eran para corazones de piedra. Ya de gente en la carne, sin el espíritu. Los sensuales, sin el espíritu. Pero cuando Jesús habló en el monte, ya no era Moisés, ya era Jesús el que estaba dando mandamientos que la iglesia debiera atesorar y cumplir. Y cumplir, porque si no se cumplen esos mandamientos, estamos fuera del reino. ¿Qué dice Jesús al final? Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos maestros. Esos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, bueno, ¿qué no hicimos? En tu nombre. Esos son los falsos profetas. Porque tienen dones y con los dones pueden hacer esas cosas. Pero no se trata de tener dones,
Se trata de tener carácter también. Entonces, ¿qué les dice el Señor a ellos? No. Ustedes van a venir aquel día y me van a decir, mira, Señor, mira, vengo a que me des tu aprobación, tu felicitación, tu galardón, porque mira lo que hicimos en tu nombre. Yo les voy a decir, ¿y ustedes quiénes son? Yo a ustedes no los conozco. Ustedes son unos hacedores de maldad. Porque él dice, no os conozco. ¿De qué estamos hablando? Del cuerpo de Cristo. ¿Cómo hace él para conocernos? Cuando estamos en él. Cuando estamos en su cuerpo. Allí nos conoce. Allí nos limpia. Allí nos santifica. O sea que la forma como Dios logra que seamos santos y sin mancha delante de él, no es por lo que nosotros hagamos. En nosotros no hay ningún poder, ninguna capacidad, ninguna fuerza de voluntad. No hay absolutamente nada que le podamos presentar a Dios. Nada. Pero cuando Dios nos pone en su Hijo, algo ocurre. Su Hijo comienza a fluir, comienza a santificar y comienza a extraer el pecado que hay en mí. Es una operación del Hijo en mí y sin que yo me dé cuenta. Entonces, hay que perseverar en el lugar donde Dios me ha puesto. Ay, no, pues eso es tan fácil. No, pues si es así, eso está muy fácil. No es fácil, créame. No es fácil. Yo he visto a muchos entrar y salir. O sea que no es tan fácil. Entraron, disfrutaron, se gozaron, los vi levantar los brazos, los vi llorar y luego los vi no volver. ¿Por qué no volvieron? Los vi volar. ¿Qué les pasó? Y se les dijo esto mismo que estamos hablando, pero se les olvidó. Ya no están. No, nosotros, yo tengo una relación con Dios maravillosa. Yo me levanto, hago el devocional, yo oro. Mejor dicho, cosas religiosas en la carne. Mientras que no estemos en el lugar donde Dios me ha puesto, estoy fuera. Dios puso al hombre en un jardín, Dios lo puso allí para que lo labrara y lo cuidara, y la idea era que no saliera de allí. Pero por causa del pecado Dios lo sacó. Entonces es el pecado, hermanos, el que hace que Dios me expulse. ¿Cuál pecado? ¿Cuál? Porque pecados, mejor dicho, la lista de pecados de lo que hacemos es enorme. Pero hay un pecado que obliga a Dios a sacar al hombre de su lugar. ¿Dónde está eso? Lo que el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahí está. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y ve y haz las primeras obras, porque si no, sacaré tu candelero de su lugar. Candelero es la iglesia. Pero dice, sacaré tu candelero. Entonces, aunque el candelero es la iglesia, yo como sacerdote tengo una relación con el candelero. Tengo una relación con la iglesia. Tengo una responsabilidad como sacerdote de ministrar a Dios, ministrando a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. A Dios no lo vemos. Entonces somos muy religiosos teniendo una relación con quien no vemos, pero la relación que debemos tener con el que vemos es pésima. Entonces no seamos hipócritas. Si la relación con el que vemos, que es mi hermano, es mala,
Eso significa que la relación con el que no vemos también es mala. Porque no estoy cumpliendo con lo que Jesús dice. Si tú ves a tu hermano pecando contra ti, ve a donde está tu hermano. Ve, auxilia, ayuda. Y si él te oye, has salvado a tu hermano. ¿Quién lo dice? Jesús. O sea que Jesús está dando mandamientos para que como sacerdotes del cuerpo de Cristo preservemos el cuerpo de Cristo. No permitamos que el cuerpo de Cristo sufra por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Esa maldad se origina en que me he desconectado de Cristo, me he desconectado de sus mandamientos, he olvidado sus mandamientos, no he hecho el proceso que debo hacer para restaurar mi relación con el hermano. Es un asunto muy serio, muy íntimo, muy del cuerpo de Cristo. Solo se da en el cuerpo de Cristo, no se da en una denominación. ¿Cómo le puede dar una denominación de 50,000 personas esta situación? ¿Tú los conoces a todos? ¿Los conoces por nombre? ¿Tienes relaciones con ellos? ¿Tienes intimidad con ellos? Claro que no. No se puede, es imposible. Pero mire cuántos somos aquí. ¿Nos conocemos? Claro que nos conocemos por nombre. Sabemos quién es su familia, su esposa, sus hijos. Conocemos las necesidades. Tenemos una relación, una comunión. Esa es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Dios concibió antes de la fundación del mundo. Eso fue el concepto en el corazón amoroso del Padre, tener hijos para su gloria, tener una casa en la cual él poder habitar. Pero ¿qué padre quiere habitar en una casa donde los hijos se pelean, donde él llega de trabajar y es una garrotera entre hijos? ¿Cómo se va a sentar a la mesa en ese estado? No lo va a hacer. Pero como es la casa del Padre, pues entonces él tendrá que entrar y tendrá que decir, si usted no se corrige, no se pone a paz con su hermano, usted no se sienta en la mesa. No pretenda sentarse en mi mesa si usted está peleado con su hermano. Vaya y reconcilie con su hermano. Póngase a paz, desen un abrazo. Si no, no se sienta en mi mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a la cena del Señor, esa es la mesa. Vamos a la mesa del Padre y no podemos ir a la mesa del Padre si hay conflictos entre nosotros. Porque si en lo natural es así, porque así es en lo natural. Bueno, en mi casa nunca fue así porque no teníamos sino una hija. Pero en la casa de mi papá sí era así, porque éramos 4. Y cuando hay varios, hay peleas. ¿Sí o no? No sé si ustedes tuvieron varios hijos, varios hermanos, perdón. Hay peleas, hay situaciones, siempre hay situaciones que se tienen que resolver para poderse sentar en paz a una mesa. Con los divisivos no, ni aún comáis, de la escritura. Ni aún comáis. Entonces, son palabras que solamente las vamos a ir entendiendo cuando comenzamos a tener la experiencia del cuerpo de Cristo. Antes no las podemos entender, las leemos, pero ¿y eso qué significará? No, Jesús está hablando de una experiencia santa. Nos está dando mandamientos para que seamos santos y sin mancha delante del Padre, porque es en Cristo. En Cristo significa no solamente en el cuerpo, sino es un cuerpo que es dirigido por una cabeza que tiene mandamientos que son para la santidad. Porque ese es un cuerpo santo. Es el cuerpo de Cristo, santo, como Cristo es santo. Entonces, el que ingresa a un cuerpo santo se tiene que santificar.
Cristo lo santifica. Y si no le quiere santificar, Cristo lo hace a un lado. Si no quiere cumplir con las reglas de la santidad, o sea, sus mandamientos, lo hace a un lado. Entonces, ¿qué pasó con el ángel de la iglesia de Éfeso? ¿Qué fue lo que le dijo? Recuerda de dónde has caído. Mire bien, ¿en dónde estaba? En un lugar alto, ¿verdad? Nadie se cae para arriba. El que se cae de un lugar alto a un lugar bajo. ¿Cuál era ese lugar alto? Sí, estaba relacionado con el primer amor. Ese primer amor que es para Dios, cuando en realidad estamos cumpliendo con Dios, que es nuestro primer amor, nos encontramos en un lugar alto, donde está Dios. Dios está en el lugar alto. No en el lugar alto, en el lugar altísimo, en el más alto de los altos. Allá está Dios. Pero allá debemos estar nosotros en nuestra relación con Dios. Recuerda dónde has caído, se cayó de allá. ¿A dónde se cayó? A un lugar bajo. Y ese lugar bajo está relacionado con el segundo mandamiento. Nosotros tenemos tendencia, hermanos, a seguir lo que vemos. Nuestra tendencia natural es a amar con el amor natural. El amor de Dios, al tener acceso al amor de Dios, solamente tenemos acceso por la fe. Para que habite Cristo por la fe, solamente tenemos acceso por la fe. Ese amor no llega así porque llegó. No, naturalmente tenemos un amor, pero el amor de Dios llega por la fe. Barájeme eso un poquito mejor, hermano. ¿Qué significa? ¿Cómo significa por la fe? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bueno, conozcamos de Cristo. Vamos a los evangelios. Los evangelios están para hablarnos de Cristo. Allí voy a conocer su personalidad, voy a conocer su carácter, voy a conocer sus mandamientos, voy a conocer su entereza, su definición, a aquellos a quienes escogió, a los que definió. Entonces, cuando yo conozco a Cristo y cumplo según lo que veo, eso se llama fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe no es una fe que, no, yo por fe recibo a Cristo. ¿Cuál fe? Esa no es una fe consistente, no es una fe que está basada en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, debemos conocer al Hijo de Dios. Obligatorio. Es obligatorio que conozcamos los evangelios. Los 4, no solamente uno, los 4. Obligatorio. Pero es que no leemos. Nos gusta más oír. No hacemos la tarea de ir, sentarnos, abrir el libro. Vamos a leer entonces Mateo esta vez. Con papel y lápiz. Vamos a leer Mateo y vamos a escribir. Y vamos a aprender todo lo que Mateo me dice acerca de Cristo. Entonces así yo voy formándome una fe en relación a Cristo. Y cuando llego entonces a Mateo 5, 6 y 7, ahí comienzo a ver los mandamientos de Cristo. Ay. Vaya, incúmplalos. Vaya, incúmplale a Cristo. Vamos a tener problemas. Porque es la ley de Dios, dada por medio de Cristo para los espirituales. Esa ley de Cristo no es para el hombre natural. El hombre natural no la podrá cumplir jamás. El que no ha nacido de nuevo, el que no es espiritual, el que no hace parte del cuerpo de Cristo, no puede cumplir la ley de Cristo. No la puede cumplir. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que estar en Cristo, en la iglesia, viviendo la iglesia, teniendo la comunión de unos con otros, luchando
las luchas contra el enemigo más importante que tiene el hombre, él mismo. Nosotros somos el principal enemigo de nosotros, porque en nosotros habita alguien que se llama el hombre viejo, nacido de Adán, y ahí está, el Señor no lo quitó. Cuando nacemos de nuevo, que es viejo, ese no se va. Ahí continúa y va a estar con nosotros hasta que nos muramos, porque el Señor quiere que lo derrotemos. Nuestra lucha. Acuérdense que comenzamos hablando de una lucha entre dos, ¿verdad? Entre dos. Entre la simiente de la serpiente, que es el hombre viejo, y la simiente de la mujer, que es el hombre nuevo, Cristo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en la simiente de la mujer, o sea, nacemos en Cristo. Fuimos engendrados en Cristo. Somos la simiente de la mujer, conviviendo con la simiente de la serpiente, el hombre viejo. Y de esto hemos hablado bastante, porque yo no sé ustedes si experimentan esa lucha. Yo sí que la experimento. La carne. Depende del alimento. Exacto. Depende del alimento. Si usted alimenta más al hombre nuevo por la palabra, el espíritu, se fortalece, crece en la fe, entonces el hombre viejo no puede. El hombre viejo mengua, mientras que el otro crece. Pero hermanos, si no leemos las escrituras, nunca vas a derrotar al hombre viejo. Si no conocemos de Cristo, jamás vamos a derrotar al hombre viejo. Jamás. El hombre viejo dominará sobre nuestra vida. La ira será el habitante principal de nuestra vida. Los celos serán habitantes de nuestra vida. Las contiendas serán el habitante de nuestra vida. Las obras de la carne, Gálatas 5, ¿sí? Son condiciones del hombre viejo. Ese era el hombre viejo. Ese es el hombre viejo, celoso, iracundo, murmura. O sea, todas las cosas en las cuales caemos a diario, en las cuales Satanás viene y nos tienta para meternos en el hombre viejo, para que el hombre nuevo no sea el vencedor. Entonces, ¿quién es el que vence? ¿Quién es el vencedor de las iglesias? Al vencedor, dice el Señor, le daré. Al vencedor de Éfeso, el Señor dice, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Qué palabra tan tremenda. Al vencedor le daría a comer del árbol de la vida. O sea, entonces, ¿de qué árbol está comiendo? ¿Ah? Si no está comiendo del árbol de la vida, ¿de qué árbol está comiendo? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, que está relacionado con Satanás. ¿Me entiendes? Entonces, voy a parafrasear lo que el Señor le dice al ángel, le dice, tú estás en una relación peligrosa con Satanás. Te has dejado engañar, estás comiendo de ese árbol. Ese árbol te está llevando a separarte del primer mandamiento. Ahora estás haciendo cosas para mí que yo no te he mandado. Te las está mandando la serpiente. Te está engañando al hacerte creer que estas cosas son justas. Estás en medio de una religión. Apártate de eso, regresa a donde has caído, cumple con el primer mandamiento para que tu candelero no sea quitado de su lugar. Entonces, Adán fue quitado de su lugar, ¿sí o no? ¿Qué perdió? Su derecho a comer del árbol de la vida. Y nunca más pudo comer del árbol de la vida porque no tenía acceso. O sea, para Adán no había esperanza, pero para el cristiano sí. Esa es la diferencia entre Adán y el que ha nacido de Dios, que se puede arrepentir
Decir, Dios, perdóname, he pecado. Perdóname, límpiame con la sangre del Cordero. No vuelvo a estas cosas, me arrepiento y obedezco tu mandamiento. Permíteme comer del árbol de la vida. Comer del árbol de la vida es comer de Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Entonces, ¿de qué estaba comiendo? Había dejado el primer amor, había dejado las escrituras, no estaba obedeciendo las escrituras, había perdido la noción, estaba caído en apostasía. Hace 2000 años sucedió eso. ¿Sucede ahora? Por supuesto. Porque son las cosas que fueron, las cosas que son, las que han de suceder. Entonces, Apocalipsis nos habla sobre lo que hicieron algunos, sobre lo que nosotros, según lo que hicieron algunos, estamos haciendo y las consecuencias de no arrepentirnos de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es? Quitar el candelero de su lugar. Quitar el candelero de su lugar es quitar el sacerdocio, quitar la posición sacerdotal que tenemos delante de Dios, privilegio delante de Dios. Somos sacerdotes por la sangre de Cristo para Dios. No dice que para el hombre. Yo se los voy a leer, porque a veces me dicen, pero hermano, ¿usted dónde saca esas cosas? Las puede estar pensando seguramente. ¿Qué será que está diciendo el hermano? Como le da pena, entonces no dice. Pero Apocalipsis capítulo 1 dice, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. O sea, pasado, presente y futuro. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y miren esto, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, así comienza Apocalipsis, así comienza, nos muestra la posición y luego muestra en las iglesias la pérdida de esa posición. ¿Cómo es que esa posición se perdió? Por causa de perder el primer amor. Porque esa posición es para Dios. Pero si ahora estamos más enfocados en el servicio al hombre, en el servicio al atrio, en hacer obra social, todas las cosas son necesarias, hay que hacerlas. No estoy diciendo que no. Cristo mismo dice que hay que hacerlo, pero sin dejar de hacerlo primero. Hagámoslo primero. Sirvamos primero a aquel al que hay que servir. Él es el Señor de la casa. Él es la cabecera de la mesa. Él es el que nos invita a cenar. Somos sus hijos. Estamos sentados en su mesa. Cumplamos primero con Él. Y una vez cumplimos con Él y recibimos su bendición, Él dice, ahora ve al hombre y háblale de mí, para que Él también venga a mí y me sirva a mí. Entonces, el evangelio era eso. El evangelio Pedro lo muestra, vamos a verlo. Primera de Pedro 2:9. Alguien que me lo busque ahí rápido. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois gran escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas. ¿Y a dónde estamos llegando? A la luz admirable. Pero ¿qué dice Pedro? Real sacerdocio. Para Dios. Entonces, el sacerdote sirve a Dios primero, oye de Dios, conoce por el Espíritu quién es Dios, y ahora sí
está autorizado, empoderado para ir a hablarle al hombre acerca de Dios. Porque ¿cómo le vamos a hablar al hombre acerca de Dios si no lo conocemos? Es un evangelio que no tiene todo el poder. Cuando le conocemos, entonces, ¿cómo es nuestro evangelio? Vamos a hablarle al hombre, vamos a llevarlo a creer, vamos a bautizarlo y vamos a añadirlo al lugar a donde él tiene un privilegio, un lugar de privilegio para ministrar a Dios. ¿Sí? Hechos capítulo 2. Cuando Pedro predicó, lleno del Espíritu Santo, ¿a quién les predicó? A multitudes de judíos. Allí él les habló del Cristo que ellos habían crucificado. El Espíritu Santo les dio convicción. Y los que fueron convencidos por ese evangelio preguntaron, ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? El Espíritu nos acaba de mostrar que sí fuimos nosotros los que crucificamos a aquel a quien Dios hizo Señor y Cristo. Crucificamos al Mesías, crucificamos al Hijo de Dios. ¿Qué esperanza hay para nosotros? ¿Hay alguna esperanza? Y Pedro dice, sí, hay esperanza. Arrepentíos, bautícense en el nombre de Jesús para que reciban el don de Dios. Y dice que después de que se bautizaron fueron añadidos a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas importantes que están relacionadas con el lugar santo y santísimo. O sea, el lugar a donde los sacerdotes en el Antiguo Testamento adoraban a Dios. ¿Ustedes recuerdan el tabernáculo? ¿Lo conocen? ¿El tabernáculo? ¿Sí saben o no saben? ¿Quién no sabe lo del tabernáculo? No para que haya vergüenza, sino para explicarle un poquito mejor. ¿Alguien no sabe lo del tabernáculo? Bueno, tabernáculo era el lugar a donde Dios se presentaba. Entonces la presencia de Dios se hacía manifiesta en el tabernáculo. Era el sitio de reunión donde Dios se reunía con su pueblo, principalmente con los sacerdotes y principalmente con Moisés. Principalmente con Moisés, allí en la tabernáculo de reunión. Entonces, ese era un lugar que estaba dividido en 3 lugares. Dividido, no sé si la palabra dividida sea. Cuando vayan a su casa, busquen en Google tabernáculo para que se den cuenta de lo que es el tabernáculo. Voy a tratar de describirlo y no sé si se los pueda describir. Bueno, era una especie como de rectángulo bastante grande que estaba rodeado de cortinas, como si fuera un muro que impedía que las personas pudieran entrar a ese lugar. Entonces, imagínense en un corral con una puerta. Solo por esa puerta se podía entrar. Y tenía una altura como de 2,20, de tal forma que las personas no podían mirar lo que había dentro. O sea, Dios estaba mostrando que por causa de su santidad, las personas en el pecado no podían accesar a ese lugar. El hombre en estado de pecado no puede ingresar a los atrios, no puede ingresar ni poner la planta de su pie en un lugar santo. Y ese era el atrio. Entonces, en el atrio, que era un corral grande, se encontraban 2 muebles. El primero, que daba justamente a la entrada, era el altar de bronce donde se ofrecían los holocaustos por causa del pecado. Yo les había enseñado a ellos que el pecado se resolvía por medio de ofrendas.
sacrificiales que representaban al mediador Cristo. ¿Sí? Entonces el que pecaba necesitaba un mediador que muriera por él. El alma que pecare morirá. Entonces el pecado trae muerte. Fue lo que Dios dijo al principio. Si comes de ese árbol morirás. Ahora Dios había avanzado y estaba enseñando que los animales servían de medios de expiación. O sea, todos esos animales, miles y miles y miles y recontra miles, durante muchos años, hablaban de Cristo. O sea, cómo es de grande el sacrificio de Cristo que con una ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Ya no más sacrificio por el pecado, ya no más animales. O sea, como ya no había más animales que sacrificar, los levitas, que eran los que trabajaban en eso, quedaron desempleados. O sea, se acabó el sacerdocio levítico. O sea, se acabó todo lo relacionado con el templo y los sacrificios. Porque ahora Cristo como realidad impartía su espíritu para que nosotros llegáramos a ser la casa de Dios. Ya no la casa de afuera, sino la casa interna que somos nosotros, la iglesia, el templo, la casa de Dios, no puede estar dividida. Desde el principio Dios enseñó que Dios no está dividido, solo había un lugar de adoración, solo un sitio, y ese sitio era el templo. Muy claro para los israelitas que no se podía sacrificar ni adorar en un lugar fuera. No, porque Dios está mostrando mi casa es única. Yo no estoy en dos casas, yo no estoy sino en una casa, y esa casa está en el lugar donde yo designé. Se lo mostró a David. Entonces estaba el altar de bronce de sacrificio, también estaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban para poder prestar primero se lavaban y luego prestaban el servicio a Dios. O sea, no podían prestarle un servicio a Dios si estaban sucios, si estaban manchados, si estaban arrugados. Entonces el lavacro santificaba un tipo de la palabra, el agua que lava, un tipo de la palabra. Y ese lavacro tenía unos espejos donde el sacerdote se miraba, un tipo de la palabra. Cuando la palabra nos llega, la palabra es como un espejo que permite que yo me vea. Dios mío, yo no estoy alineado con eso. Esa santidad que Dios me está mostrando, no, estoy lejos. Señor, perdóname, has mostrado mi pecado, has revelado la condición de mi corazón. Perdóname, Señor. Ese era el lavacro. Ahora es la palabra y el espíritu. Entonces, por la palabra y el espíritu, el Señor muestra la condición de mi corazón y me limpia. O hace que me limpie. Entonces, yo me limpio cuando reconozco mi condición. El Señor no vino a condenarme, sino que vino a salvarme. Él es la luz que viene a mostrar la maldad que hay para que yo, al reconocerla, yo entonces me pueda arrepentir. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quisieron ir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas por la luz. Y lo que sucede es que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la comunión, cuando estamos ante la doctrina de los apóstoles, vamos a ser expuestos. Y demos gracias al Señor que somos expuestos, porque esa luz es la que viene para que yo, al darme cuenta de lo que soy, al verme en ese espejo, me arrepienta. Qué bueno eso, ¿no? Yo digo, qué bueno que yo me pueda arrepentir al saber que Dios descubre una condición que Él sabe que está en mí, pero que yo no sé. Yo no sé cuán malo soy. Hermanos,
No sabemos cuánta maldad hay dentro de nosotros hasta que Dios la descubre. Pero algunos dicen, no, yo no voy allá porque cada vez que hablan eso hablan contra mí. Es como si ese predicador conociera mi vida. ¿Quién le habló de mi vida? ¿Quién le dijo cómo soy yo? ¿Quién le habrá soplado? La idea del Señor, el que nos conoce y nos descubre. ¿Qué hizo con Adán? Lo descubrió, porque Adán se cubrió a sí mismo, cosiendo hojas de higuera. Dios dijo, no, eso no, esa cobertura no sirve, porque te estás justificando a ti mismo. Ven, yo te desnudo y te pongo otra cobertura, esa sí es la que sirve. Entonces la palabra de Dios viene a descubrirnos para cubrirnos. Descubre nuestra condición y nos cubre de Cristo cuando nos hemos arrepentido. Ese es el lavacro. Entonces, en los procesos de restauración de la iglesia, pues la iglesia cayó en una degradación terrible. Hay una etapa de la iglesia que es la etapa se pasó del altar de bronce al lavacro. Cuando llegó el altar de bronce en la restauración, lo restauró Martín Lutero. Martín Lutero, un monje católico que comenzó a leer las escrituras y entendió por las escrituras que el hombre por la fe es justificado. No por sus obras, sino por la fe. Eso lo leyó en Romanos y para él fue una luz que lo alumbró y dijo, pero ¿qué gloria es esta? Somos salvos es por fe, no por obras. No como el catolicismo enseña que debemos hacer cosas para Dios a fin de ser salvos. No, la Biblia dice, el hombre por la fe vivirá. Pero se quedó allí. La reforma no llegó sino hasta el altar de bronce. La reforma, los reformadores que dieron origen a las iglesias protestantes y luego a las iglesias evangélicas, llegaron hasta allí, hasta el altar de bronce. Entonces, esa es una doctrina, pero no es toda la doctrina. La doctrina sigue avanzando hasta el lavacro. Entonces, sí, Cristo me perdonó, pero ahora descubro que hay un lavacro que me muestra que yo mismo me tengo que santificar. ¿Me entienden? O sea, Él me perdonó y al perdonarme me restauró, me puso en la posición de hijo y ahora como hijo yo tengo que vivir santificándome cada día. Y es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios. Dice que la fe no es por obra, sino que es por gracia y se recibe por medio de la fe para que nadie se gloríe. Y luego dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso no lo leyó Martín Lutero, no lo entendió. Porque él estaba buscando una salvación que no fuera por obras. El énfasis de la doctrina de la iglesia en el tiempo de Martín Lutero era salvación por obras. Él descubrió que la salvación no es por obras, sino por gracia. Se recibe por medio de la fe, pero no nos podemos quedar allí, porque ese es el mensaje de la iglesia protestante. Las iglesias evangélicas lo heredaron y hasta allí han llegado. Y hasta allí, como no avanzaron, entonces eso mismo se está degradando. Hay una caída desde eso que se recibió hasta una degradación tal que ahora se están enseñando otras cosas. Fíjese que ahora lo que se enseña desde los púlpitos es que usted necesita dar para poder recibir. Entonces, a ver un momentico. ¿Acaso usted no enseña que la salvación es por gracia y se recibe por medio de la fe? Ahora, ¿por qué me dice que para yo tener tengo que dar? ¿Por qué el énfasis de su mensaje es que yo tengo que meterme la mano al bolsillo, sacar un billete, entregárselo a usted
para que usted como profeta me bendiga. ¿De dónde sacó eso? Eso no está en el Nuevo Testamento. Eso está en el Antiguo, pero no en el Nuevo. O sea, no hace parte de la doctrina apostólica. Eso es una degradación. Porque se tiene que avanzar al lavacro. El lavacro es el lavacro es la palabra, el conocimiento de Cristo. Nosotros llegamos al cristianismo, sí, ahora nos bautizamos, somos salvos y nos quedamos años oyendo esa doctrina de que somos salvos y luego la degradación, pero porque no leemos la palabra, porque no vamos al lavacro. El Espíritu no opera sin la palabra. El Espíritu Santo opera cuando encuentra una base sobre la cual operar. El Espíritu es el que santifica, pero tiene que tener una base. Y esa base es la palabra que he guardado en el corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, ¿cómo es eso? La palabra. Entonces, hermanos, no vaya a creer que vamos a madurar si no pagamos el precio de ir a Cristo y llenarnos de Él. Ese trabajo no lo vas a recibir, esa llenura no la vas a recibir solamente oyendo a los hermanos que predican. Tenemos que hacer el trabajo en casa. En casa. Somos sacerdotes y nuestra responsabilidad es hacer un trabajo de santificación de nuestras vidas, conociendo las Escrituras. Gloria a Dios por Logos, porque Logos ha permitido que los hermanos tengan el reto a lo largo de un año de estar leyendo las Escrituras. Gloria a Dios por Logos, pero eso no es suficiente, porque de allí viene el otro nivel. El otro nivel es entrar al lugar santo. O sea, el lavacro me permite el conocimiento de Dios y de Cristo que me santifica, es por una causa, para que entremos al lugar santo. No nos quedemos en el atrio. En el lugar santo es donde se adora a Dios. ¿Qué hay en el lugar santo, hermano Javier? ¿Qué hay? ¿Qué muebles hay en el lugar santo? El lavacro, ¿no? No, el lavacro está en el atrio. En el lugar santo, ¿qué hay? ¿Qué muebles hay en el lugar santo? El tabernáculo. No, el tabernáculo es el conjunto de todas estas cosas. Tarea para todos. El que ignora, infórmese. Pronto le viene un quiz. Sí. No se ha preparado y ¡pum! Un quiz. Sí. Pucha. Información que viene por la educación cristiana en nuestro trabajo. No podemos pretender que vamos a crecer, que vamos a madurar, que vamos a servir en ignorancia. Tabernáculo es necesario conocer, porque es una figura de la iglesia. Es una figura. Nos ayuda a entender la iglesia. Entonces, la iglesia no solamente trabaja en el atrio, también trabaja en el lugar santo, donde está el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Son 3 muebles en el lugar santo que están relacionados con la adoración a Dios. Ese lugar es única y exclusivamente para adorar a Dios, porque Dios está en el lugar santísimo donde está el arca. ¿Cierto? Entonces, para acercarnos a la presencia de Dios donde está el arca, está el lugar santo. Entonces, desde el lugar santo, los sacerdotes adoraban a aquel que se encontraba detrás del velo. Resulta que el Señor, al morir, corrió el velo. Corrió el velo. Entonces, la presencia de Dios que antes no era visible por causa de la carne, nos es visible por lo que Jesús hizo al romper el velo. Entonces, el arca que representa la presencia de Dios en Cristo se nos ha hecho manifiesta. Entonces, la iglesia que adora a Dios en el lugar santo debe entender lo que significa el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso.
La doctrina de los apóstoles no es lo primero. La comunión de unos con otros no es lo segundo. El partimiento del pan no es lo tercero. Las oraciones no son lo cuarto. ¿Sí o no? Entonces la doctrina de los apóstoles en esos dos lugares, ¿qué mueble lo representa? La doctrina de los apóstoles, ¿qué mueble representa? ¿El candelero? ¿La mesa de los panes? ¿El altar de incienso o el arca? El arca. El arca. La presencia de Dios se hace manifiesta cuando hablamos de Cristo. La doctrina de los apóstoles es hablar de Cristo. Eso hacían los apóstoles, hablar de Cristo. ¿Por qué hablaban de Cristo? Porque estuvieron con Cristo. ¿De qué hablaban? De lo que Cristo les enseñó. ¿A dónde los envió? Al mundo. Para que le enseñaran a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, el arca, que es la presencia de Dios en Cristo, se hace manifiesta por la doctrina de los apóstoles. No podemos hacer el resto si la doctrina de los apóstoles, que es la presencia de Dios, no está manifiesta. Eso era lo que el ángel de Éfeso había dejado. Entonces, cuando dejamos eso, cuando ya no enseñamos la palabra, cuando no estamos interesados en lo que Cristo dice, algo sucede. Va a haber consecuencias letales. Porque lo que sigue a continuación es la comunión de unos con otros. Esto es la comunión de unos con otros. Esto es formado por el Espíritu cuando oímos de Cristo y Cristo nos enseña que esto es lo que debemos hacer. El resultado de la presencia de Dios en medio de nosotros es una comunión. Es la iglesia que está representada por la mesa de los panes. ¿Sí? La mesa de los panes es partimiento del pan. Es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve? Los muebles, lo que representan. Luego dice el partimiento del pan, la misma mesa de los panes. La mesa de los panes representa la comunión del cuerpo de Cristo, que son unos panes que están puestos sobre la mesa, y el partimiento del pan cuando tomamos los panes y comemos de él. Y las oraciones están representadas ¿por qué mueble? Por el altar de oro, donde está el incienso, donde los sacerdotes oraban a Dios, quemando el incienso que sube al cielo. Entonces, eso visiblemente en la realidad espiritual es el incienso de las oraciones de los santos. No lo vemos, pero ellos lo veían por medio del incienso. Entonces, cuando los santos oran ante el altar, que es Cristo, el incienso sube y llega a Dios. No sé si me entendieron. Amén. ¿Sí? Recuerda de dónde has caído y ve ya las primeras obras. Eso es lo que el Señor le está diciendo al ángel de Éfeso. Ve y haz esas obras. Esas son las obras para mi Padre. Yo soy su hijo. Soy el sumo sacerdote de tu profesión, el único que te puede llevar al Padre, el único que conoce al Padre, el único que sabe lo que el Padre ama. Tú no sabes, yo sí sé. Tanto no sabes lo que el Padre ama que mira dónde estás. Estás haciendo obras para afuera. Estás dedicado a los hombres. ¿Dónde está la administración a mi Padre? ¿Dónde está? Abandonaste tu primer amor. Abandonaste tu lugar. Abandonaste el lugar más alto. Has caído. Recuerda, regresa, arrepiéntete, porque si no el candelero será sacado de su lugar. O sea, el candelero que está en el lugar santo iba a ser sacado. Si el candelero que representa a la iglesia, que está allí para alumbrar las obras que hacemos para Dios, es sacado, la oscuridad viene. Oscurantismo.
degradación. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que somos en Cristo. ¿Para quién somos? Somos para ti, para que por medio de ti podamos entrar a la presencia de Dios. Fuimos creados para Dios, para adorar a Dios por medio tuyo, Señor Jesucristo. En esa adoración, en esa perseverancia, en estas obras que preparaste desde antes de la fundación del mundo para andar en ellas, seremos santos y sin mancha delante de ti, Padre. Señor, que nos arrepintamos realmente y determinemos en nuestro corazón lo que hemos de hacer. Porque tú nos has mostrado quiénes somos y para quién somos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a terminar la reunión de enseñanza que hemos tenido hoy. Gracias al Señor nos la concedió. Y pues nos despedimos. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Recuerden, hermanos, recuérdense, con base en lo que hemos oído, qué es lo que debemos hacer ahora. Para Dios, ¿verdad? Es para Dios. Mientras le cumplamos a Dios primero, pero ya vemos cómo el cumplimiento a Dios primero, todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, todo el tiempo que podamos dedicarle al Señor será recompensado. Será recompensado. O sea, Dios es el creador de todo. Él no tiene ningún problema en resolver un asunto en un instante. Una enfermedad en un instante. Una calamidad económica en un instante. Pero hay que cumplirle a Dios primero. Lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Son las palabras de Cristo que proceden del Padre. Y ahora entendemos de qué se trata. Bueno, listo, voy a cancelar la grabación y continuamos aquí. La luz admirable. Sí. No hay gente que nos llega. Hacer una panorámica de quiénes están allá, a ver, para tomar nota aquí. ¿Qué falta?